Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía, nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Y saludo a los oyentes. Sí, hoy, Jorge, vamos a colocar un libro de aparición reciente, un libro de un autor italiano y que por ahora solo está en italiano, pero para los hispanolectores el italiano siempre es un idioma muy hospitalario, ¿no? Muy gentil. Así que no creo que tenemos bastante familiaridad para poder acercarnos a los textos en italiano, ¿no? Nos sentimos un poco en casa en esos libros. En este caso, el libro que vamos a colocar en este anaquel de esta biblioteca imaginaria borgiana judía infinita, es un texto que guarda, hablando de familiaridad, que se ubica en la constelación de la reflexión del pensamiento judío acerca del pasado traumático del fascismo en Europa y del nazismo. Nos habíamos referido en alguna columna reciente a la literatura llamada concentracionaria, eh, con una antología de Finkelkraut, y en este caso también tiene que ver con la memoria de un pasado que amenaza con ciertas formas elípticas de retorno, ¿no? Hoy en Europa, y no solo en Europa, también en América Latina, con fenómenos como la renovación de los autoritarismos, del antisemitismo, de las ideologías extremas. Eh, y siempre en el contexto o en el ámbito del pensamiento judío, el pensamiento judío ha sido muy sensible a estos indicios. Y justamente el libro que colocamos hoy en nuestra biblioteca, eh, que, que tiene por autor a un gran investigador, a un gran historiador italiano, que actualmente da clases y ocupa una cátedra y es investigador en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Simon Levis Zuliam. Simón Levi Zuliam, como decía, es profesor e investigador en la Universidad de Venecia, Ca' Foscari. Tiene un libro del 2001 justamente sobre que se llama en español Una comunidad imaginada, los judíos en Venecia, del 2001. Tiene un libro muy importante que es el archivo antihebraico, el lenguaje del antisemitismo, y después, en colaboración con Enzo Traverso y con Catarusa y el profesor Flores, tiene 5 tomos de una historia de la Shoah que han curado estos investigadores tan reconocidos. Luego, siguiendo el curso de la empresa de investigación de Simón Levis Zuliam, en el 2000, sí, este es del 2015, en el 2015 escribió un libro muy importante, Los verdugos italianos, escenas del genocidio de los judíos, 1943-1945, echando luz a episodios y aspectos que quedaron un poco soterrados, que quedaron poco explicitados sobre el genocidio, la Shoah en Italia, ¿no? Que es un escenario que a veces descuidado de estos eventos ominosos de la Shoah. Y esto lo editó, este libro sobre la Shoah en Italia, lo editó Feltrinelli
la misma editorial del libro que hoy vamos a colocar en nuestro anaquel en el 2015. El libro que vamos a colocar hoy en el anaquel es el último que publicó hasta ahora, que yo sepa, Simón Levi-Zuliam, que lleva por título Los fantasmas del fascismo, la metamorfosis de los intelectuales italianos en la posguerra. Aclaro que yo enuncio todos los títulos en español, mientras que los títulos están en italiano. Todavía no contamos con traducciones de los textos, de estos textos de Simón Levi-Zuliam, que son tan importantes, y esta es una manera también de alentar a los editores que en algún momento pueda haber versiones en español de estos textos. ¿Por qué es importante este texto? Porque no se trata de un trabajo de relevamiento empírico, ni siquiera etnográfico. Sabes, Jorge, que hoy hay una etnografía de la Shoah, hay una geografía de la Shoah, no solo hay una historia oral, sino hay trabajos que enfatizan la topografía, los sitios, los lugares. Bueno, en este caso ni una etnografía, ni una topografía, ni una historia oral, sino una revisión de los comportamientos de los intelectuales, sobre todo los intelectuales, los escritores, frente a el fascismo en Italia y luego también frente a las leyes raciales del régimen. Y acá el profesor Levi-Zuliam retoma y discute y reformula una venerable tradición historiográfica que es construir tipos de actitudes frente a el nazismo o el fascismo. Es decir, aquellos que fueron cómplices, la complicidad por un lado, la indolencia, la aceptación pasiva, la aquiescencia, es decir, la aceptación. Este tema también ya aparece en Sartre, la idea de la cobardía, uno lo puede leer también como cobardía, como oportunismo. Y lo interesante es estas taxonomías, estas clasificaciones de los intelectuales y los artistas frente al régimen han variado. Incluso estoy recordando que Hilbert, el famoso Raúl Hilbert, hablaba de testigos, partícipes. En el caso de los intelectuales, la clasificación de Hilbert quizás sería más compleja porque no se trata tanto de testigos ni de participantes, sino de indiferentes y oportunistas, diría. Y entonces este libro tan interesante toma estos elementos de clasificación que alguna vez también ensayó Pierre Bourdieu, lo hizo otro sociólogo alemán, Robert Hertz. Y lo interesante también del libro es que no solo nos plantea el escenario, bueno, recuerdo la película Mefisto también, ¿no? La película húngara Mefisto, no solo plantea esta cuestión mientras los sucesos del fascismo en Italia se consolidaban, sino la memoria antifascista. Es decir, cómo recuerdan quienes participaron, los intelectuales que participaron, que tuvieron puestos en la universidad, cómo recuerdan sus propias actitudes
y las actitudes también del contexto en el que desplegaban su actividad. Entonces, es muy interesante por lo que Freud llamaba los recuerdos encubridores, es decir, cómo la memoria engaña incluso sobre nuestra propia participación en esos acontecimientos. En este caso concreto, Simón Levi-Sulliam toma algunos personajes importantes que desplegaron su actividad en la época del fascismo, por ejemplo, el historiador Federico Chabod, el jurista Piero Calamandrei, el crítico literario Luigi Russo y el escritor judío-italiano Alberto Moravia. Y lo interesante también que uno no concluye, porque no se concluye, que uno colige, que uno puede pensar luego de la lectura del libro, es que quienes mejor tramitaron su propia relación con los acontecimientos a posteriori fueron los escritores más que los historiadores, más que los juristas, más que los críticos literarios. Y precisamente en escritores como Alberto Moravia, como Carlo Levi, en Cristo se detuvo en Éboli y luego en El reloj, es la literatura que tiene esa doble condición de ocultar y también de revelar el pasado y nuestra posición en ese pasado. También aquí es inevitable la figura de la ceguera de los intelectuales frente a la emergencia de estas formas de fascismo, antisemitismo, nazismo. Uno de cuyos precursores en este tipo de denuncias fue Julián Benda, ¿no? También el gran pensador judeo-francés, tan contradictorio, pero que iluminó de alguna manera este camino, aunque con posiciones luego que fueron también a su vez criticadas, porque el propio Julián Benda tuvo algunos compromisos importantes con el estalinismo. Quiere decir que este tema es un tema que, en mi opinión, resulta fundamental, primero porque constituye al día de hoy una amenaza en ciernes, es quizás como tarea del pensamiento, de un pensamiento despierto, una de las tareas más importantes de este tipo de reflexiones, y porque el título del libro de Simón, que es Los fantasmas, significa que son formaciones espectrales que tienen capacidad de retorno, tienen capacidad de volver, que no están definitivamente clausuradas, que no están cerradas, sino que están siempre en estado de acechanza, de asedio. Entonces, aquí no es tanto el fascismo como una formación histórica concreta, contingente, eventual, sino como una amenaza que toma diversas formas, que tiene algunos componentes que se repiten, como la xenofobia, el antisemitismo, el fanatismo, pero que son casi metahistóricas en un sentido. Por eso me parece que es un libro tan importante, y es interesante que luego de haber publicado en 2015 un libro sobre los verdugos italianos, refiriéndose a los perpetradores en la Shoah en Italia, es interesante que en italiano los verdugos casi es los carniceros. El libro ahora, Simón publica un libro precisamente sobre el fascismo como una forma de reflexionar sobre el presente o comprometerse con el presente realizando un análisis también del pasado, ¿no?
Yo lo recomiendo mucho. También es muy interesante el rescate no solo de las complicidades, sino de los actos de resistencia. Por ejemplo, él cita a quienes se negaron al juramento en las universidades en Italia por aquellas épocas. Autores que mencioné, Natalia Ginsburg, Carlo Levi, el propio Moravia, a pesar de sus ambigüedades, intelectuales que también el texto rescata, es decir, no solo se trata de las ambigüedades. Hay un muy interesante análisis sobre Pavese, sobre Elio Vittorini, es decir, es un libro que a quienes les interese la literatura, para quienes les interese la historia intelectual, es sumamente recomendable. Por supuesto, aquí lo colocamos en el anaquel y tiene por otra parte, una gran actualidad. De modo que recomendamos el libro. Está en italiano, pero yo creo que es un libro de fácil acceso, es un libro escrito de un modo que se puede leer muy bien y muy iluminador, porque más allá de lo histórico también el libro trasunta no un moralismo, pero sí interrogantes acerca de los límites del comportamiento, los límites del asentimiento y también los límites de la resistencia. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima comunicación la semana que viene.